una persona deprimida no es simplemente una cuestión de actitud o de falta de fe. Crear una nueva forma de pensar, de moverse por otra dirección, requiere trabajo, esfuerzo, requiere también una decisión personal, requiere notar las creencias primero, traer verdades de Dios en un tiempo adecuado, no inmediatamente, no en el momento. Acompañar a la persona en lo que está viviendo, que es difícil. El pecado va a trabajarse en algún momento, sin duda alguna. Y ojalá el Señor, si tiene el Espíritu Santo, el Señor no le va a permitir. pero es mejor empezar primero con acompañar, con tener compasión y estar ahí. El hecho de que yo me sienta como me sienta nunca es excusa para pecar. Tenemos con nosotros una persona con quien disfruto siempre conversar, quien ha escrito su primer libro, que se titula No desperdicies tus emociones. Yo le animaría a que usted le busque, porque este libro va a darle un buen fundamento y le va a ayudar a profundizar sobre el tema que vamos a abordar el día de hoy. Ella es máster en consejería bíblica y en teología, practica la consejería privada y no solamente eso, sino que continuamente comparte en sus plataformas un extraordinario contenido. Bienvenida, Ale, a Enfoque a la Familia. Muchas gracias, don Sixto. Es un gusto siempre sentarme aquí a hablar con usted. Muchísimas gracias. Y hablar de este tema es un tema interesante porque se dice que 1 de cada 5 personas en Estados Unidos sufren depresión. Esto incluye a los cristianos y a los no cristianos. El problema que enfrentamos muchas veces cuando alguien confronta un tema de depresión es cómo lo interpreto como cristiano, cómo yo lo abordo, porque muchas veces lo hacemos desde esa mente positiva de fe que tenemos en Cristo, pero a veces es complicado. ¿Por qué no comenzamos definiendo qué es una depresión clínica y cómo distinguirla de una mala noche, de que no dormí bien, de que estoy preocupado o estoy estresado? Es, sin duda alguna, los cristianos vivimos momentos tristes en muchos momentos. Como dices, o sea, es a veces una mala noche, a veces cuestiones de temporadas, a veces mis hormonas, a veces no comí bien, cosas de ese tipo. Pero cuando estamos hablando ya de una depresión clínica, estamos hablando de algo que dura por un tiempo prolongado, por varias semanas, incluso meses o hasta años. Existen diferentes tipos de depresión. Está una depresión, por ejemplo, que tiene que ver mucho con la situación en la cual la persona se encuentra. Por ejemplo, el fallecimiento de una pareja, de un esposo o una esposa. Uno podría vivir ese duelo y vivir una depresión por un tiempo. Eso puede suceder. Además de eso, podría también ocurrir que haya una serie de situaciones desde mi niñez, lo que podríamos llamar desde el punto de vista no cristiano, secular, traumas y experiencias muy dolorosas que produzcan una cierta forma de pensar, ciertos patrones y esquemas en la mente de la persona que lo hace o la hace ver las cosas de una manera cada vez más difícil, más complicada, se le hace difícil navegar la vida y entonces eso puede llevar también a la consecuencia de depresión. También existen temas orgánicos. La realidad es que podemos ver incluso cuando se han escaneado cerebros de personas que viven depresión clínica, se puede ver una gran diferencia entre un cerebro y una persona que no lo está viviendo. Se ve una actividad diferente. Entonces podemos notar desde el punto de vista científico que una persona deprimida no es simplemente una cuestión de actitud o de falta de fe. También pueden ser temas orgánicos que requieran también ciertos abordajes que tengan que ver con muchas cosas. El ejercicio, el sueño, la alimentación, incluso en algún momento el medicamento antidepresivo. Claro. ¿Cómo distinguir una depresión cuando ya es clínica, severa, y cuando es una situación pasajera que voy a recuperarme con dormir, con alimentar bien, con tomar el sol, con dejarme amar por mis amigos y por mi familia? O bien, ese periodo de duelo, de sufrimiento, de tristeza, que es válido vivirlo. Jesús lo vivió. Jesús fue a Getsemaní y se deprimió.
Estaba en un momento de angustia, dijo, de mortal angustia, y pidió a sus amigos que lo acompañaran en ese momento de dolor y luego vio que se durmieron, ¿no? Para mí es la parte chistosa. Jesús dice, ¿no pudieron velar conmigo una hora? Y la segunda vez dijo, bueno, dejémoslo dormir. Y él fue a ser consolado por el Padre y ángeles que venían y le apoyaban. ¿Cuándo es una situación circunstancial y cuándo yo debo notar que ya necesito atención profesional? Ujú. Es muy, bueno, ayuda también definir algunos de los síntomas, que no los voy a decir exhaustivos, pero es bueno buscar en internet bien cuáles son los síntomas específicos para que tú puedas hacer un análisis, ok, ¿qué es lo que estoy viviendo? Por ejemplo, una persona que tiene una depresión más severa, por ejemplo, ha perdido placer en todo en la vida. Lo que antes incluso te producía placer y te gustaba hacer, que te motivaba, se vuelve plano y es algo que realmente no quiero. Nada me motiva. No tengo razón para levantarme en la mañana, lo cual también produce mucha experiencia de falta de esperanza. La vida no sirve para nada, no sé para qué estoy aquí, no tengo propósito. Cada día se vive casi como una repetición del día anterior. Incluso cosas sencillas como, por ejemplo, tomar un baño, comer, hacer ejercicio, trabajar, son cosas que se sienten como una montaña, un monte Everest, ¿verdad? Que tengo que subir casi imposible, ¿no? También hay mucha irritabilidad en algunas personas. No todo el mundo presenta los mismos. Hay cierto criterio y cierta cantidad de cosas que uno debería de presentar para entender que es clínico. Y para eso es mejor ir a donde un psicólogo, ojalá cristiano, que entienda también la Biblia y el corazón de Dios, que te ayude también a encontrar si esto realmente es clínico o no. Entonces, sí, estas son cosas que uno va presentando y entre más se va dilatando esto y va durando, ahí es donde hay que empezar a pensar, ok, lo importante que hay que considerar es que al principio siempre es una buena idea ver las circunstancias en las que me he encontrado. Tengo una historia traumática. Eso puede ser posible que entonces haya algo que esté ocurriendo. El contexto en el que me encuentro en estos momentos. Estoy viviendo algo difícil que me está costando muchísimo superar. También es importante notar la parte física, como decía, estás durmiendo bien, estás quemado por el trabajo, ese tipo de cosas. Entonces tu contexto actual es importante, estás teniendo problemas muy serios en tu matrimonio. Es posible que eso produzca una depresión importante, que además es emocional y que afecta a tu cuerpo. Porque la realidad es que mi mente somatiza, eso es lo que llamamos, ¿verdad? A veces cuando me siento muy mal, mi cuerpo empieza a tener gastritis, por ejemplo, problemas de digestión, etcétera. Entonces, hay una conexión entre cuerpo y el corazón y la mente que no podemos ignorar como creyentes. El Señor nos hizo como almas encarnadas. Entonces, no solo somos alma, ni tampoco somos solo cuerpo. Las dos cosas están ahí. Entonces, quiero trabajar primero con eso y si veo que estas cosas de pronto no me están ayudando, entonces aquí yo digo, bueno, quizás aquí necesito avanzar en el siguiente paso, que es empezar ya a buscar ayuda profesional. Antes de continuar con este programa, quiero animarle a que usted se suscriba al canal de Enfoque a la Familia. Si usted se suscribe, será de los primeros en ver todo lo que estamos haciendo y lo hacemos especialmente para usted. Continuemos. Esto es crucial, que cada uno de nosotros se dé la oportunidad de buscar ayuda cuando no entiende lo que le pasa. Ayuda espiritual, acompañamiento de los amigos y es crucial que nosotros lo hagamos. ¿Qué personaje bíblico, con cuál personaje bíblico te identificas que haya vivido una depresión? Por ejemplo, he predicado de Elías. Lo que vivió fue una depresión para mí por estar exhausto emocional y físicamente. Una depresión que lo llevó aún a tener pensamientos de, Señor, termina con mi vida, ya no quiero vivir. Es un pensamiento que también es delicado. ¿Con qué personajes bíblicos te identificas que vivieron estas situaciones? A mí me encanta el ejemplo precisamente de Elías. ¿Y sabe qué me gusta mucho de ese ejemplo? Que
el temor que Elías tenía era que lo iban a perseguir, pero no ocurrió, ¿verdad? Entonces es como, bueno, está muy preocupado, ¿verdad? Y usted hablaba de eso precisamente recientemente y es algo que yo decía, es cierto, esto es algo que la gente usualmente no nota. A veces el propio temor y nuestras propias experiencias y lo que nos estamos imaginando que va a ocurrir horrible, ni siquiera está ocurriendo, pero yo ya entro en este modo pánico y en este modo también me apago porque no sé qué hacer. Un ejemplo que me gusta mucho es el de Job. Creo que Job es un ejemplo maravilloso porque Job realmente vive un tiempo muy doloroso por mucho tiempo. Y sus amigos, vemos, porque el mismo libro lo dice, llegan y le dan todas las verdades de Dios del mundo. Y ahí vamos a ver cómo cometieron el error de quizás no hacerlo bien, ¿verdad? Entonces sí, eso me encanta. Creo que vemos algunos momentos del pueblo de Israel en general. Por ejemplo, el Salmo 88. El Salmo 88 es un salmo muy interesante. Es un salmo en comunidad y es un salmo de lamento, que lo que dice es, estamos solos. La soledad es nuestra única compañera. Ve qué interesante. La oscuridad es nuestra última compañera. Alguna de las dos cosas. No me acuerdo. Creo que podríamos checarlo. Pero es decir, estamos solos y no tenemos nada. Entonces, ¿qué sucede? El mismo pueblo de Israel en conjunto está lamentando, dice, ¿verdad? Para el pueblo. Está lamentando un tiempo muy difícil y se sienten que no hay esperanza y no hay nada que hacer. Ahora, no necesariamente es que todos tienen depresión clínica, pero vemos en la Biblia, son ejemplos donde hay personas expresando su dolor y su profunda falta de esperanza, a pesar de que Dios es Dios y a pesar de que Dios está presente y está moviéndose. Y eso me parece fundamental de observar. Hay pensamientos que son fatalistas, ¿no? Elías dijo, solo yo he quedado. Y Dios les responde, no, hay 7,000 como tú que no han doblado sus rodillas ante Baal. Pensó, mi vida terminó, mejor quítame la vida. No, te falta un trayecto por recorrer, una historia por escribir. Hay pensamientos que a veces se anidan en la mente, no sirvo, soy un fracasado. O bien, esto es consecuencia de mis pecados. ¿Cómo yo debo lidiar con estos pensamientos? O cuando mi cónyuge o mis hijos o cuando alguien que amo está lidiando con estos pensamientos, ¿qué decirle? Qué importante, porque lo que estás mencionando es creencias. Porque incluso pensamiento es algo que cuando lo hablamos podría sonar como algo que me pasó por la mente y ya. Es cuando pensamos en pensamientos persistentes, estamos hablando de creencias y estamos hablando de cosas que incluso hasta podrían venir de un papá que me dijo, eres un inútil, eres una decepción, ¿no? O una mamá que tal vez me dijo palabras horribles porque me vio con un novio y entonces me dice, eres una prostituta, para usar una palabra más amable, porque a veces se usan palabras peores. Entonces, estas creencias siguen avanzando y entonces para muchas personas salir de esos esquemas y esas creencias es sumamente difícil porque es como tratar de pensar con otro cerebro. Mi cerebro está caminando por todas estas mismas vías y es como que casi que me digan, abre una vía nueva. Los gobiernos duran tanto, usted ha visto, para abrir una vía nueva. Se construye una nueva carretera y duran, bueno, si es en Costa Rica, duran un montón de tiempo. ¿Por qué? Porque crear una nueva forma de pensar, de moverse por otra dirección, requiere trabajo, esfuerzo, requiere también una decisión personal, requiere notar las creencias primero. Entonces, como familiar, como una persona que está alrededor de una persona que está muy, tal vez, trancado en estas creencias, primero yo necesito animarle a que busque ayuda. Ojalá incluir también al cuerpo de Cristo y a los pastores. Si ojalá estamos en una iglesia sana, nuestros pastores nos van a ayudar también a pensar, a traer verdades de la Biblia. Yo puedo también ayudarle a la persona a simplemente leer la Biblia juntos y no sermonearlo. Permitir que el Espíritu poco a poco les hable. Ojalá estén en un proceso
con alguien que esté ayudándoles a analizar esas creencias y a tratar de empezar a cambiar la construcción, ¿no? Pero yo como familiar, como amigo, muchas veces lo que puedo hacer es escuchar y muchas veces puedo traer verdad, animar y decir, mira, entiendo que te sientes así, entiendo que piensas esto. Lo que te puedo decir yo es que para mí eres una persona muy especial. Que para mí no hay nada más lindo y más importante que estés en mi vida, aunque estés viviendo esto. Entonces, tal vez tú te sientes así, pero quiero decirte que para mí eres una bendición. Él o ella, la persona deprimida, no me puede decir, no me digas que piensa diferente, ¿verdad? No me va a decir eso. ¿Por qué? Porque yo estoy hablando de mi experiencia y del amor que le tengo a esa persona. Entonces, afirmar ese amor creo que siempre es muy útil. Traer verdades de Dios en un tiempo adecuado, no inmediatamente, no en el momento. Y es verdad que hay pecado y podemos hablar de eso en un momento, pero yo creo que en el tiempo de depresión o de cualquier enfermedad mental, siempre es sano abordar el sufrimiento primero. Acompañar a la persona en lo que está viviendo, que es difícil. El pecado va a trabajarse en algún momento, sin duda alguna. Y ojalá el Señor, si tiene el Espíritu Santo, el Señor no le va a permitir. pero es mejor empezar primero con acompañar, con tener compasión y estar ahí. ¿Cuáles son los errores más comunes que cometemos cuando vemos a alguien triste o deprimido? Por ejemplo, yo veo, no, lo que usted tiene que hacer es declarar la palabra y ya vengo haciéndolo, pero no tengo el efecto. Lo que tiene que hacer es orar, vengo haciéndolo, pero no tengo el efecto todavía. ¿Cuáles son los errores que no debemos cometer cuando estamos al lado de alguien que está experimentando tristeza o depresión? Yo he visto a tantas personas, don Sixto, que han sido aún más heridas por estos tipos de palabras. O palabras como usted lo que tiene es un demonio. Usted lo que tiene, usted lo que tiene es que una cadena generacional. Cosas que se sacan de la Biblia fuera de contexto y que no se estudian. Por lo menos yo como estudiante de teología y graduada en estudio bíblico también, mi esposo como traductor bíblico, especialista en los idiomas originales, nos hemos dedicado a estudiar estas cosas y nos hemos dado cuenta cada vez más cuán daño hacen estas creencias que no son realmente bien interpretadas a la luz de una interpretación bíblica adecuada. Entonces, claro, llegamos a dar estas respuestas con la mejor intención. La persona que viene con eso no viene con ganas de dañar. No viene con ganas de decir tú estás haciendo mal. Es porque realmente muchas veces estas cosas las creemos de corazón. Y no solo eso, a veces pueden ser verdad que haya una batalla espiritual. O sea, no estamos negando que esto pueda ocurrir. Pero ir a eso de inmediato y hacerlo como la solución, como casi que una varita mágica de que usted tiene que tener fe o tiene que declarar, es una especie de prosperidad, de evangelio de prosperidad. De Dios te va a dar simplemente si cumples esta fórmula. Y eso es peligroso para la iglesia y es dañino para nuestros corazones. Porque la depresión y el sufrimiento tienen funciones fundamentales en la vida del cristiano. El sufrimiento es una de las herramientas, una de las cosas más poderosas que Dios dispone o permite en nuestra vida para llevarnos a Él, a clamar a Él, a darnos cuenta que lo necesitamos, a darnos cuenta que no somos autosuficientes. Es de las herramientas que nos permite descubrir cuán finito soy, cuánto puedo anhelar la eternidad con el Señor donde ya no va a haber lágrima ni sufrimiento. Cómo el sacrificio de Cristo me está salvando de algo que estoy viviendo en estos momentos y que no va a ser para siempre. Muchas cosas más. O sea, el sufrimiento es poderosísimo. Y a veces con decir no tienes que estar bien, en realidad nos estamos saltando el proceso de santidad que esa persona puede llevar. El proceso de descanso y encontrar consuelo en Cristo en medio de todas las cosas que Él nos da también para encontrar un poquito más de salud, ¿verdad? Entonces, lo que debemos hacer, en vez de simplemente llegar y decir, declare esto y que el otro, es esperar en el Señor y discernir junto con la persona, orar. Sí, claro, declaremos que haya sanidad, pidamos al Señor,
pero no lo esperemos como algo garantizado o como estás fallando y no tienes suficiente fe si esto no se está dando. Esto me hace pensar en Pablo cuando habló de su aguijón. Y la respuesta del Señor es, bástate en mi gracia, porque mi poder se perfecciona en tu debilidad. Entonces nos atrae a Él para depender absolutamente de Él. Profundicemos un poco más sobre estos principios bíblicos que nos ayudan a enfrentar esos momentos difíciles. Mi esposo ha sufrido de depresión por todo nuestro matrimonio, casi. Yo tengo 16 años de casada, para la gloria de Dios, vamos para 17. Nos casamos y él tomaba ya medicamento antidepresivo y yo no sabía muy bien de qué se trataban estas cosas en aquel momento, pero cuando dejó de funcionar, más o menos a los 3 años de casados, me di cuenta rápidamente lo que eso significaba. Y cuando empezó esta crisis nueva y estaba todo el día en la cama, no quería ni bañarse, no podía trabajar, era una cosa muy dura. Yo lo único que pude pensar es, yo necesito servirle a mi esposo lo más que yo pueda. Un día entró a la cocina y estaba haciendo yo algo y algo le irritó y se molestó y me habló grosero, me habló mal. Esta historia la he contado con su permiso. Y entonces sucede que en esos momentos se fue, me habló grosero, volvió a meterse al cuarto y yo lo que pensé fue, ok, voy a tratar de ser paciente, está pasándola mal, necesito dejarlo pasar. Las veces que sea, lo voy a dejar pasar. Vamos a ver qué sucede y se siente mejor. En la tarde, eso fue en la mañana, en la tarde ya salió de su habitación y me dijo, Ale, perdón por haberte hablado así. Eso no estuvo bien. Yo sé que te hablé irritado y eso te daña y eso no hay excusa. Y yo le dije, mi amor, no te preocupes. O sea, yo entiendo que te sientes mal. Yo entiendo que las cosas no van bien. Y él me dijo, no, Ale, el hecho de que yo me sienta como me sienta nunca es excusa para pecar. Y eso fue una enseñanza para mí en mi vida. Ese evento me enseña 2 cosas, por lo menos. La primera es que el Señor siempre, en la palabra, siempre está moviendo todo para el bien de los que le aman. Todas las cosas son para bien de los que le aman, dicen Romanos. Pero siempre nos saltamos el versículo que sigue. El versículo que sigue es para quienes están siendo, en versión Alejandra, conformados a la imagen de su Hijo Jesucristo. O sea, lo que Pablo está diciendo ahí es, todo lo que ocurre en tu vida es para tu bien. Y tu bien no es necesariamente tu definición del bien. La definición del bien de Dios es, vas a ser más como Cristo. Y en esos momentos en la cocina, cuando mi esposo me habló así y luego cuando se disculpó, él tomó un tiempo y reflexionó y el Espíritu Santo habló en él. Y le dijo, no es excusa para pecar. Te sientes mal y estoy contigo, pero no es excusa para tratar a tu esposa así. Tú tienes que tratar a tu esposa como un vaso más frágil. Esa es mi verdad. Ese es el corazón de Cristo. Eso es lo que es ser más como Cristo. Entonces, mira cómo esa oportunidad y ese momento de tristeza forzó esta verdad en su corazón y tal vez no lo hubiera notado en otro momento y no se hubiera dado cuenta de otro momento. Pero no solo eso, también yo como su esposa, como la persona que está a su alrededor, yo he tenido y tuve en esos momentos que aprender que aunque me trate mal, aunque me hable grosero, yo puedo desarrollar una paciencia que va más allá de mi humanidad. Puedo amarlo como Dios lo ama. Puedo recibir el amor que yo recibí y dárselo a él también. Entonces, Dios está actuando en mí a través de la depresión de mi esposo. Me está dando un carácter como el de Jesús, amando como Jesús amó, sin recibir nada a cambio. Todo lo contrario, a veces una persona que más bien me está maltratando, así como el Señor me amó a mí. De una manera práctica, podemos ver cómo el principio bíblico de que Dios está actuando en nuestra vida, no importa lo que ocurra, siempre da una oportunidad para que Él nos vaya santificando y además, de nuevo, para que nos consuele y nos pueda decir, yo estoy aquí contigo, como hizo con Elías, ¿verdad? Wow. Puede que alguien nos mire y dice, wow, yo justifico mis reacciones o mis palabras por mi cansancio,
mi estrés, mi enojo, y de repente estoy diciendo cosas, pero no pido perdón, porque no sé pedir perdón. Una creencia que dañó mi vida porque vi que nadie me pedía perdón, entonces digo, no pido perdón. ¿Cómo reaccionar en esos momentos difíciles? Aquí abro mi corazón, en un momento donde caí en un estado de tristeza, falta de sueño, cansancio, estrés, era una situación tensa en el trabajo, había perdido el sueño. Yo decía, Señor, ¿cómo hago? Es decir, y yo clamaba y no parecía venir una respuesta. Y el Señor me dijo, alábame, simplemente alábame, no pelees. Y toda mi energía cambió porque en lugar de pelear es tratar de comprender por qué pasa, tratar de eliminar la culpa, tratar de eliminar la vergüenza, tratar de culpar a otros, eso es pelear. O sea, estoy peleando con la vida, pero no gano. Y el Señor me dice, baja al punto de simplemente alábame, déjame a mí pelear esta batalla. A veces no sabemos lidiar porque nos quedamos en un vacío de que aún sabiendo las verdades, no salgo adelante. ¿Cuál es la actitud correcta frente a un momento de tristeza profunda o de depresión? Uh-huh. Hay un elemento precursor que me gustaría mencionar con respecto a eso que mencionas, porque me parece importantísimo. Y es, muchas de las personas, si no es que la gran mayoría de personas con las que yo he trabajado, que tienen depresión, son personas que han crecido y que tienen una personalidad o han sido formados de alguna manera con un perfeccionismo. Es interesante. Yo no diría que tal vez, no puedo decir que hay estudios que hablen de esto, pero sí puedo decirlo desde mi experiencia, que las personas con depresión con mucha frecuencia tienden a ser muy blanco o negro. O es así o es asá, ¿no? Entonces, hay una rigidez mental, una rigidez en su forma de pensar. Entonces, cuando no logran ciertos objetivos, cuando no logran, y no estoy hablando solo de objetivos externos, estoy hablando incluso de internos, ¿verdad? De no puedo ser mejor en esto, o sigo fallando, o ¿por qué es que me cuesta tanto? Estas cosas que a veces ni siquiera la gente se entera, porque está en mi corazón y estoy ruminando o rumiando esto, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Que cuando llegan momentos a donde fallo, me cuesta mucho o reconocerlo y aceptarlo y además reparar eso, porque si lo acepto, voy a aceptar que soy la peor persona del mundo, que es mi mayor temor. O más bien lo paso diciendo todo el tiempo. Y paso pidiendo más bien perdón, y paso diciendo y tratando de agradar a todo el mundo. Entonces están como un poco a veces estos extremos y estos mecanismos como de autocuidado, entre cierto punto de autoprotección. Entonces, podría ocurrir que la persona con depresión sea más bien alguien que siempre está pidiendo perdón y siempre está viendo cómo hacer para, ¿verdad? Para que la gente esté bien, y más bien que le cueste mucho esto que mencionas, ¿verdad? De no puedo. No sé cómo hacer para reparar, fallé, pero ¿qué hago? Entonces, ¿qué hacemos? Bueno, por un lado, cuando soy esta persona que está siempre buscando es quedar bien con los demás, tengo que pensar en mi identidad en Cristo, en cómo el Señor me ha amado y cómo Él me ama como nadie me puede amar, y cómo la opinión de los demás y la relación con los demás es buena y es importante, pero no puede ser lo que defina quién soy, ¿sí? Y cuando soy una persona que más bien le cuesta aceptar mis errores, confesar lo que he hecho, porque me da tanto temor, de nuevo tengo que pensar en mi identidad en Cristo. Cristo está creciendo en mí y yo ahora estoy viviendo según sus valores, no los míos. Entonces, ¿cómo puedo abandonar esta tentación de querer defenderme o de querer esconderme, como pasó con Adán y Eva en el jardín? Y puedo aceptar que en realidad Dios ya me había dicho que yo soy pecador, que cometo errores. Puedo aceptar esto sin problema. Y puedo creer que la vía de Jesús es mejor que la vía que yo he plantado para mí mismo. Estas cosas son fundamentales. Hay otra cosa importante con respecto al tema de la depresión,
que no quiero dejar por fuera. Y de las relaciones y de la manera en que manejamos todo esto. Aprender con lectura sobre estos temas y aprender de cómo, ¿verdad? ¿Qué dicen las personas que han experimentado eso? También es muy importante. Y me pueden dar herramientas para poder abordar esos momentos difíciles que pueden incluso producir más depresión, porque tras de que soy lo peor, no puedo resolver mis relaciones. La persona se enoja, ¿verdad? Y entonces entramos en estos círculos. Entonces también la lectura de ciertos libros y cosas que me ayuden en eso, me pueden ayudar. ¿Cómo la depresión de tu esposo les ha ayudado a fortalecer el vínculo de ustedes? Eso ha sido, algo que yo le digo a mi esposo, una creencia muy generalizada en las personas con depresión es: las personas a mi alrededor estarían mejor sin mí. Por eso puede llevar muchas veces a quitarse la vida. Porque primero no aguantan el dolor que sienten, pero además sienten que son una carga y un peso. Especialmente cuando la depresión es como la de mi esposo, que es una distimia. Como dije, hay diferentes niveles y es importante reconocer, la gente deprimida no siempre es la que está acostada en la cama todo el día. Hay personas que viven depresión y que van a trabajar todos los días y que son funcionales hasta cierto punto, pero viven con mucha irritación, mucho enojo y mucha negatividad. Podría ser que esa persona esté viviendo un tipo de depresión clínica, aunque parezca mentira. Entonces tenemos que quitarnos un poco las ideas preconcebidas de cómo luce la depresión. Entonces, en el caso de mi esposo, es una distimia, que es esta sensación constante de falta de esperanza, de no quiero vivir, de soy lo peor. Y algunas veces él me compartió y me decía: mira, yo siento como que estarías mejor sin mí. Y esto me lo empezó a decir con mucho tiempo después de que esto empezó. Y creo que un error que cometimos en ese momento fue que mi esposo, no tenía la libertad de compartirme cómo se sentía, porque sentía que no podía, porque sentía que no quería hacerme a mí daño, que quería protegerme. Y en parte ha sido un proceso de encontrar un balance entre cuánto necesito saber yo y cuánto no. Y eso ha fortalecido nuestro vínculo muchísimo, porque hasta cierto punto hemos tratado de crecer en la libertad de poder decir: puedo hablarte de esto, me siento triste, y a veces poder reconocer que aunque somos esposos y nos contamos todo y somos cercanos, a veces es mejor no contar y no decir. Ve qué interesante y que parece contradictorio, pero hemos llegado a ese acuerdo. A veces para mí escuchar todos los días: me siento mal, me siento mal, me siento mal, me siento mal, a mí me hace sentir mal. Y entonces ya yo empiezo a sentirme súper impotente y empiezo más bien yo también a sentirme un poco depre. Entonces, a veces hemos llegado a ese acuerdo de: cuéntame o simplemente dame algunas señales, como por ejemplo, hoy no estoy muy bien. Y ya para mí eso es, ok, no está bien. Pero no quiero que me cuente todos los pensamientos terribles que están pasando por su mente. Y en otros momentos yo puedo también, me siento lista, me siento preparada, fortalecida, y puedo decir: cuéntame qué estás pensando. Y me ayuda a animarlo en ese momento, a recordarle las verdades de Dios que él necesita y que él sabe que le sirven y que quiere escuchar de mí. También algo muy importante es que no me ha ayudado a reconocer sus debilidades. Él ha aprendido a ser vulnerable conmigo. Como un hombre para un hombre es más difícil ser vulnerable. Entonces, esa vulnerabilidad que él ha empezado por hace muchos años ya, a aceptar que ha sido algo que nos ha unido muchísimo, porque hablar de cómo nos sentimos y hablar de las cosas difíciles nos ayuda a sentirnos más cercanos. Uh-huh. ¿Qué papel han jugado la iglesia y los amigos frente a una depresión o a una tristeza? En el caso de ustedes y en general, ¿cómo podemos como iglesia acompañar a alguien o a una familia? Hay tanto que la iglesia puede hacer, muchísimo. Y la iglesia tiene que comprender los creyentes alrededor de una persona que está viviendo eso, así como en otros procesos, por ejemplo el duelo, procesos de sufrimiento, donde yo necesito comprender que a veces el sufrimiento no dura un mes, no dura solo una semana, que no se trata de el corto plazo.
Muchas veces el sufrimiento de las personas es muy largo plazo. Y es triste pensar que tal vez una persona que está viviendo una tristeza muy profunda por un duelo, por ejemplo, después de 1 año, 2 años de que la persona falleció, todavía haya personas que le digan, pero ¿cómo? Pero ya ha pasado suficiente tiempo, hermana. O sea, levántese. No puede vivir usted así. Es verdad que uno no puede vivir simplemente en una queja o en una dándose para eso, y podemos hablar de eso, ¿verdad? De nuestra mentalidad y cómo yo necesito también crecer en resiliencia. Pero la realidad es que muchas veces, como la experiencia de mi esposo, o sea, estamos hablando de años, de años, de años. Y las personas que están a nuestro alrededor han sabido, algunos de ellos han sabido acompañarnos simplemente permitiendo compartir cómo estamos, preguntándonos cómo estamos. En el momento en que estamos viviendo algo difícil o tiempos muy críticos, nuestra familia en el Señor nos ha traído almuerzo. Cocinan en la casa y hacen un tren de comida, así lo llaman. En Estados Unidos se hace es muy común, en Costa Rica o en países latinos tal vez no tanto, pero organizan tren de comida donde familias preparan comida 4 veces por semana, llevan comida para que esa familia pueda comer y pueda, ¿verdad? Como no tener que preocuparse por cosas tan prácticas como la alimentación, especialmente cuando uno de ellos no puede trabajar y el ingreso no es igual, ¿verdad? Y esto puede pasar durante un tiempo prolongado. Y tal vez, ¿qué me cuesta a mí? Cocinar una comida extra por semana, ¿verdad? Para acompañar. Yo he tenido compañeras o amigas que me han llegado a decir, Ale, ¿qué tienes que hacer en la casa? ¿Te puedo ayudar a limpiar? ¿Verdad? ¿Te puedo ayudar con lavar la ropa? Eso, la carga mental que una persona tiene cuando acompaña a alguien que está viviendo una depresión o cualquier enfermedad es altísima. Y es más, se habla de depresiones y de situaciones de cuidado del cuidador, porque el cuidador también tiene, ¿verdad?, mucha carga. Entonces, el acompañamiento es importante. Amigos que llaman a mi esposo y le dicen, bro, salgamos a jugar algo, ¿verdad? O sea, salgamos a caminar. ¿Qué te gustaría hacer? Vamos a comernos algo, nos tomamos un café. Para Estefan, simplemente salir y escuchar de los problemas de los demás ha sido de bendición, porque se sale de su propia mente y también escucha el corazón de otros y se ha dedicado también a decir, ok, mi vida no se trata de mí. La depresión es profundamente egocéntrica. Profundamente egocéntrica. Yo estoy muy metido en mí, en mi sufrimiento, en lo que siento, en quién soy, en la vida. A veces hablar con los demás y servir a los demás en lo que yo pueda y sea capaz, en un esfuerzo pequeño, no tiene que ser algo grande y depende del nivel también en el que estoy. Pero en el caso de mi esposo ha sido fundamental porque se sale de su propia mente y entonces puede concentrarse en otras cosas y tener un poco de descanso de sus propios pensamientos y demás. Esto que estás diciendo es crucial. Vamos a pensar que una familia ha enfrentado esto y por primera vez está oyendo a alguien que lo explica externamente y dice, ahora entiendo un poco más, pero estamos cansados, estamos angustiados, fatigados, hasta nos da vergüenza congregarnos, no queremos llamar a la familia para no molestar. ¿Qué le dirías a ellos? Lo que yo diría es, no esperes a que te pidan ayuda. No esperes a que la gente te llame y te diga, mira, no he podido limpiar la casa por tantos días. Por ejemplo, alguien que vive solo y tiene depresión, imagínate, y que no tiene alguien que lo acompañe. Hay muchas personas que viven eso. Y la persona no te va a decir, mira, no he podido ordenar la casa, es un desastre. Por favor, ven y ayúdame a ordenar. No. Esa persona va a vivir con tremenda vergüenza y más bien no va a querer que la visiten. Entonces, yo necesito tomar el primer paso con mucha frecuencia. A no ser de que haya demasiada confianza, es poco probable que yo pueda pedir eso. Entonces, yo necesito primero tomar ese paso. Además de eso, orar por ellos. La oración del justo puede mucho, dice la palabra. Orar para que el Señor haga su obra en esta familia. Orar para que el Señor muestre la belleza de Cristo en medio del dolor y de lo horrible que están viviendo. Orar para que Cristo se vuelva la esperanza diaria. Orar para que Dios revele tal vez las cosas, el pecado,
o lo que pueda ser haber difícil dentro de esa lucha. Porque como mencionamos, la persona deprimida de pronto no es que es santa y no peca. Claro que sí. De hecho, la depresión podría ser exacerbar tu pecado. O sea, va a sacar de ti lo peor. Es como cuando tenemos hambre, ¿verdad? Y tenemos hambre y entonces cuando tenemos hambre decimos, es que tengo hambre y me doy el derecho de tener mala actitud, de hablar mal. ¿Por qué? Porque las circunstancias en las que me encuentro están sacando muchas veces mi pecado. Entonces, no es necesariamente que estás pecando por estar deprimido o que tu depresión es por pecado, aunque uno nunca sabe, podría ser bueno analizarlo con el Señor y el Espíritu Santo. Pero la realidad es que yo sigo actuando, como en el caso de la cocina con mi esposo, actuando de cosas que también se pueden exacerbar. Entonces yo estoy orando para que el Señor haga esa obra de santificación y por supuesto orar por sanidad. Esas son cosas que yo puedo hacer y que puedo acompañar y nunca parar. No es necesario parar. Eso es fácil de hacer hasta cierto punto. Pero acompañar a largo plazo y ser persistentes en eso es fundamental. Notemos cómo dice 1 Corintios. 1 Corintios habla del cuerpo de Cristo y habla de las partes más débiles. Y las partes más débiles son ¿para qué? Para que el cuerpo venga y las cubra, las cuide. O sea, el débil en medio de nuestra comunidad no está ahí como un estorbo o con alguien que está fallando. Está ahí más bien para santificar a la gente cercana, a él y a ella, a la gente que está cerca y al cuerpo de Cristo. Al servirle, esa persona implícitamente está sirviendo al cuerpo. Qué interesante. No está ahí para ser servido y para esperar que lo sirvan, no es lo que quiero decir, pero lo que quiero decir es que la función que Dios le está dando en esos momentos es enseñémosle a esta iglesia cómo luce amar sacrificialmente. Wow, Dios nos ayude a tener esta actitud. ¿Podríamos terminar este tiempo de diálogo orando por estas familias que están sufriendo, que están viviendo un momento difícil, ya sea circunstancial o aún crónico por los años que lo han enfrentado? ¿Podríamos orar por ellos? Oremos. Adelante. Señor Jesús, gracias. Gracias porque tú siempre eres bueno en todo momento y tú no fallas. Tú estás presente y tu promesa dice que estás todos los días con nosotros. Tu Espíritu Santo está en nosotros. Yo te pido, Señor, que en cada uno de los hogares donde la depresión ha venido a tomar lugar, yo te pido, Señor, primeramente, que tú hagas un milagro, que tú eches fuera esta depresión, que tú hagas ese milagro que demuestra tu poder, que sea testimonio para otros de cómo tú, Señor, eres capaz de sanar, eres capaz de echar fuera tantas cosas que nos afligen. Al mismo tiempo, Señor, yo te quiero pedir que tú sigas mostrando a todas las personas involucradas, no solo a la persona que sufre, pero a quienes están a su alrededor, tu hermoso corazón. Que puedan ver cómo tú actuarías, qué dirías, cómo tú los acompañas en medio de ese sufrimiento y que además de eso entonces puedan volverse unos a otros y amar bien, acompañarse bien, Señor, y ser el consuelo práctico que tú ofreces a la persona que sufre. Gracias, Señor, porque tú utilizas las manos de tus hijos, las palabras de tus hijos. Tú utilizas el abrazo, tú utilizas incluso las lágrimas que acompañan al que llora para consolar y para una vez más demostrar que tú estás ahí. Entonces, Padre, te pido que ores, que bendigas estas familias, que sanes y al mismo tiempo que hagas tu obra para que puedan ser cada vez más y más hijos tuyos que están cerca tuyo, que te conocen aún mejor y que están siendo transformados de gloria en gloria para tu gloria y para su gozo. Te pido esto en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Y amén. Amén. Muchas gracias, Ale, por abrir tu corazón y por compartir estos principios que nos ayudan a todos a mejorar nuestra vida. Con mucho gusto. Gracias por tenerme aquí. Y gracias a usted por habernos acompañado. Recuerde, si está viviendo un momento difícil, no se aísle. Fue el error de Elías. No se aísle. Busque la compañía de su familia, déjese amar, llame a sus amigos. Si le ofrecen ayuda, acéptela. Acéptela, por favor. Tenga un grupo de oración cercano, más que nunca, hoy más que nunca. Por ejemplo, he conocido madres que oran,
que se unen a orar entre ellas y a clamar, y las he visto llorar, las he visto acompañarse, ayudarse, y las he visto salir adelante. No se aísle. Dios tiene un propósito, como lo ha dicho Ale, en medio de la tristeza y del dolor. Dígale a Él, revélate a mi vida. Y recuerde lo que Él le dijo a Pablo y nos lo dice a nosotros. Cuando estés viviendo un momento de debilidad, cuando experimentes el efecto de ese aguijón en tu carne, bástate en mi gracia, porque mi poder se perfecciona en tu debilidad. Que Dios te bendiga y gracias por acompañarnos el día de hoy. Soy Sixto Porras de Enfoque a la Familia.